El legado de los dioses de bronce, la revolución tecnológica oculta de Babilonia. Introducción, el abismo entre el mito y la realidad arqueológica. A principios del siglo XX, las expediciones arqueológicas en las áridas llanuras de lo que hoy es Irak no solo buscaban estatuas de reyes olvidados o tesoros de oro, buscaban el origen de la civilización. Sin embargo, lo que las arenas de Babilonia devolvieron fue algo que la ciencia oficial de la época no estaba preparada para procesar. Bajo capas de polvo milenario, los investigadores no encontraron simplemente una sociedad agraria de artesanos hábiles, sino los vestigios de una metrópolis que parecía haber dominado leyes de la física y la química, que según nuestros libros de texto no se descubrieron hasta el Renacimiento o incluso la Revolución Industrial. La narrativa académica tradicional siempre ha retratado el progreso humano como una línea recta y ascendente, un camino lento y penoso que va desde el hacha de piedra hasta el motor de combustión. En este esquema, los antiguos babilonios eran vistos como seres profundamente religiosos y supersticiosos, que, aunque capaces de construir grandes templos, carecían de una comprensión científica del mundo. No obstante, los hallazgos mecánicos, ópticos y energéticos realizados entre las ruinas de Mesopotamia sugieren una realidad mucho más inquietante. El conocimiento técnico no siempre avanza. A veces colapsa y se pierde en los incendios de la historia. Esta es la crónica de una Babilonia que no solo soñaba con las estrellas, sino que las estudiaba con lentes de precisión y vivía con un confort que nosotros apenas estamos empezando a comprender. 1. El rayo en la arcilla, la pila de Bagdad y el dominio del electrón. En 1936, durante unas excavaciones en Quyut Rabu, cerca de Bagdad, se descubrió un objeto que parecía un simple jarrón de arcilla amarillenta. Sin embargo, su interior albergaba un enigma metálico, un cilindro de cobre que contenía una varilla de hierro, aislados por tapones de asfalto. Cuando el arqueólogo alemán Wilhelm König lo examinó en 1938, llegó a una conclusión que sonó a blasfemia para sus colegas. Aquel objeto era una célula galvánica, una batería eléctrica. Si analizamos la química detrás de este artefacto, descubrimos un dominio asombroso de la electroquímica. Al llenar el jarrón con un electrolito común de la época, como zumo de uva, fermentado o vinagre, se produce una diferencia de potencial que genera una corriente eléctrica constante. Pero, ¿para qué querrían los babilonios electricidad? La respuesta más lógica y fascinante reside en la galvanoplastia. En los talleres de joyería de Babilonia, este sistema se utilizaba para recubrir objetos de plata o bronce con una capa microscópicamente delgada de oro. Este proceso, que hoy requiere generadores modernos, permitía a los antiguos joyeros crear piezas de una belleza eterna con una economía de materiales asombrosa. Este hallazgo sugiere que la magia de los sacerdotes babilónicos era, en realidad, una ciencia aplicada que manipulaba la estructura atómica de los metales para transformar la materia ante los ojos de los fieles. 2. Venas de ciudad, el sistema de alta presión hidráulica. La imagen de las ciudades antiguas suele estar asociada a la suciedad y la falta de higiene. Sin embargo, las excavaciones bajo el Palacio Central de Babilonia revelaron una infraestructura que desafía esta noción. Los arqueólogos desenterraron una red de tuberías de arcilla cocida, diseñadas con una geometría tan precisa que permitía el flujo de líquidos con una resistencia mínima. Pero el verdadero secreto no estaba en la forma, sino en la unión. Los ingenieros babilónicos utilizaban un compuesto sellador basado en betún natural refinado y resinas vegetales, que actuaba como un pegamento hermético capaz de soportar grandes presiones. Esto significa que Babilonia poseía un sistema de agua corriente bajo presión, capaz de elevar el agua a los niveles superiores de los edificios sin necesidad de bombas mecánicas complejas, utilizando únicamente los principios de los vasos comunicantes y la gravedad controlada. Mientras en la Europa medieval los desperdicios se arrojaban a la calle, en la Babilonia de hace 4000 años, los ciudadanos disfrutaban de un sistema de saneamiento oculto que eliminaba los olores y prevenía enfermedades, convirtiendo a la ciudad en un modelo de urbanismo ecológico y funcional que no volvería a verse en el mundo hasta finales del siglo XIX. 3. La mirada del águila.
óptica de precisión y la lente de Nimrud. La idea de que las lentes son un invento moderno se desmoronó cuando, en las estancias de un escriba de alto rango, se hallaron piezas de vidrio cristalino con una curvatura biconvexa perfecta. La ciencia académica siempre sostuvo que el vidrio antiguo era opaco y tosco, pero estas lentes babilónicas eran de una transparencia asombrosa. Al colocarlas sobre las diminutas inscripciones de las tablillas de arcilla, los signos cuneiformes, a menudo del tamaño de un grano de arena, se volvían grandes y claros. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Los babilonios habían dominado la refracción de la luz. El uso de estas lentes de aumento permitía a sus científicos registrar datos con una densidad de información imposible para el ojo humano desnudo. Pero hay una implicación aún más profunda. Si conocían la lente de aumento, es casi seguro que conocieron el principio del telescopio. Esto explicaría por qué los registros astronómicos de Babilonia contienen detalles sobre las lunas de Júpiter o las fases de Venus, fenómenos que son invisibles sin ayuda óptica. La astronomía babilónica no era solo observación mística, era una ciencia basada en instrumentos ópticos que permitían a sus sabios escudriñar la profundidad del cosmos con una precisión que hoy solo asociamos con los telescopios modernos. 4. Metalurgia perdida. El acero inoxidable de la antigüedad. Uno de los momentos más impactantes de las excavaciones fue el hallazgo de herramientas de corte en un taller de artesanos que no presentaban rastro alguno de corrosión tras 3000 años bajo tierra. Según la historia oficial, los babilonios solo disponían de cobre y bronce, metales que no pueden cortar piedras duras como el granito. No obstante, las marcas encontradas en las colosales losas de los templos cuentan otra historia. Bajo el análisis de ingenieros mecánicos, las estrías en la piedra babilónica muestran una regularidad que solo puede ser producida por herramientas que giran a altas revoluciones por minuto. El uso de polvo de diamante o corindón en sierras circulares de metal endurecido parece ser la única explicación técnica. Esto sugiere que los babilonios poseían metalúrgicos capaces de crear aleaciones de hierro y otros minerales que daban como resultado un acero primitivo, pero extremadamente resistente. Estos artesanos no solo golpeaban el metal, conocían los secretos del temple y la cementación, permitiéndoles fabricar fresas y brocas mecánicas que devoraban la roca más dura, permitiendo la construcción de monumentos con una velocidad y precisión que hoy requeriría maquinaria industrial de vanguardia. 5. El computador de bronce, el mecanismo de los astros. Mientras los libros de texto sitúan el origen de la computación en el siglo XIX, el hallazgo de fragmentos de engranajes de bronce en Mesopotamia sugiere que los babilonios ya habían creado computadoras analógicas. Estos mecanismos, compuestos por decenas de ruedas dentadas con dientes calculados matemáticamente, no eran juguetes. Eran dispositivos de cálculo diseñados para predecir eclipses, solsticios y el movimiento complejo de los 5 planetas visibles. La base de este ingenio era el sistema sexagesimal, base 60, que permitía a los ingenieros babilónicos representar fracciones y movimientos circulares con una facilidad que el sistema decimal no posee. Estos dispositivos permitían a los navegantes y agricultores conocer el futuro astronómico con una precisión de segundos. El hecho de que tales máquinas existieran demuestra una sociedad donde la ingeniería y la matemática pura estaban integradas en la vida cotidiana, permitiendo a los ciudadanos gestionar el tiempo y el espacio con una exactitud que hoy solo confiamos a nuestros procesadores de silicio. 6. La voz del cielo, acústica y resonancia arquitectónica. En el corazón de Babilonia se descubrió una cámara subterránea que los lugareños llamaban el hogar del silencio. Se trataba de una habitación con una arquitectura sonora perturbadora. Las paredes estaban revestidas con una orientación específica, y en las esquinas se encontraban vasijas de arcilla de diferentes tamaños, empotradas en los muros. Esto no era un error de diseño, sino un sistema de amplificación acústica pasiva. Las vasijas actuaban como resonadores de Helmholtz, capturando y amplificando frecuencias específicas de la voz humana. Un juez o un orador, situado en el punto focal de la habitación, podía hablar en un susurro y ser escuchado con una potencia atronadora en toda la estancia. Los babilonios entendían la física de las ondas sonoras y utilizaban la arquitectura no solo para impresionar a la vista, sino para dominar el oído.
En estas salas, la palabra cobraba una dimensión física, permitiendo una comunicación de masas eficaz en una era sin altavoces, demostrando que el diseño de sus edificios estaba basado en leyes físicas que hoy estudiamos en las facultades de Ingeniería Acústica. 7. Heliostatos. El sistema de iluminación por fibra óptica primitiva. Uno de los misterios más debatidos en la egiptología y la arqueología mesopotámica es cómo iluminaban los pasadizos interiores de los grandes edificios sin dejar rastro de hollín. En Babilonia, la solución fue tan elegante como tecnológica: los heliostatos de bronce. En los patios exteriores se instalaban espejos de bronce altamente pulidos sobre soportes móviles. Estos espejos capturaban la luz del sol y la proyectaban hacia el interior de los túneles, donde otros espejos secundarios redirigían el haz de luz a través de las habitaciones. Era, en esencia, un sistema de iluminación por conductos de luz. Esta técnica permitía que los grandes salones interiores estuvieran inundados de luz natural pura durante todo el día, sin el calor, el humo o el peligro de incendio de las antorchas. Además, el movimiento de los espejos permitía seguir el curso del sol, garantizando una iluminación constante. Esta magia lumínica hacía que los templos de Babilonia parecieran brillar desde dentro con una luz celestial, una proeza de la óptica aplicada al diseño interior. 8. El termostato de la antigüedad, calefacción y confort térmico. La vida en el desierto es una lucha contra los extremos de temperatura. Sin embargo, en las residencias de los ciudadanos de clase media en Babilonia se han encontrado sistemas de suelo radiante. Bajo las losas de ladrillo de las habitaciones principales existían canales huecos que conectaban con un hogar de combustión externo. Durante las frías noches de invierno se encendía un fuego controlado en el exterior y el aire caliente circulaba por debajo del suelo, calentando la estancia de manera uniforme y eficiente. Este sistema, precursor del hipocaustum romano, evitaba que el humo y las cenizas ensuciaran el hogar, manteniendo el aire limpio y respirable. Por otro lado, para combatir el calor del verano, las casas contaban con torres de viento que capturaban las brisas superiores y las hacían pasar sobre recipientes con agua fría, creando un sistema de aire acondicionado por evaporación. Babilonia no solo era una ciudad de piedra, era un organismo diseñado para la comodidad térmica, donde la ingeniería se utilizaba para crear un refugio perfecto contra la hostilidad del clima. 9. Biotecnología aplicada, el secreto de la plata antimicrobiana. La higiene babilónica iba más allá del agua corriente. En las cocinas y almacenes de alimentos, los arqueólogos encontraron recipientes de cerámica y cobre cuyo interior estaba recubierto por una fina lámina de plata. Mientras que los historiadores del arte lo clasificaron como decoración, los químicos han revelado una función mucho más profunda: el efecto oligodinámico. La plata, al contacto con el agua o los alimentos, libera iones que destruyen las membranas celulares de bacterias y hongos. Los babilonios sabían que la leche y el agua se conservaban frescas por mucho más tiempo en estos recipientes mágicos. Sin microscopios, habían llegado a la conclusión empírica de que la plata poseía propiedades purificadoras. Este uso consciente de los metales para la seguridad alimentaria demuestra una comprensión de la microbiología práctica que salvó incontables vidas de las epidemias que solían asolar a otras ciudades antiguas menos avanzadas. No eran solo cocineros, eran químicos domésticos que aplicaban la ciencia para proteger la salud de sus familias. 10. Climatización bioclimática, las torres de viento y la termodinámica. El urbanismo de Babilonia no era azaroso. La orientación de las calles y la altura de los edificios estaban calculadas para maximizar la sombra y canalizar los vientos dominantes, pero la pieza maestra eran las torres de viento o badgirs. Estas estructuras captaban el aire fresco a gran altura, lo forzaban a descender por conductos verticales que estaban en contacto con canales de agua subterránea, qanats, y lo liberaban en la base de las viviendas. El aire resultante era entre 10 y 15 grados más frío que el del exterior y estaba cargado de humedad, lo que hacía soportable la vida en pleno verano mesopotámico. Esta comprensión de la dinámica de fluidos y la transferencia de calor es algo que la arquitectura moderna está intentando recuperar hoy en día bajo el nombre de diseño pasivo. Los babilonios vivían en una ciudad que respiraba,
utilizando la energía de la naturaleza para crear un microclima urbano fresco y saludable sin necesidad de electricidad, una proeza de ingeniería sostenible que humilla a nuestros rascacielos actuales. 11. Seguridad química, lacas ignífugas y protección de datos. En un mundo donde la información se guardaba en tablillas de arcilla y pergaminos de cuero, el fuego era el mayor enemigo. En los archivos de los bancos de Babilonia, los arqueólogos descubrieron que los estantes de madera estaban recubiertos con una sustancia viscosa que, tras ser analizada, resultó ser una laca ignífuga. Compuesta por una mezcla de sales minerales y resinas tratadas térmicamente, esta laca impedía que la madera prendiera fuego, protegiendo los registros financieros y legales del imperio. Además, para garantizar que los contratos no fueran alterados, desarrollaron sellos de seguridad fabricados con aleaciones de metales nobles que presentaban grabados microscópicos. Estos sellos eran, en la práctica, firmas criptográficas físicas que requerían herramientas de precisión para ser creadas y que eran imposibles de falsificar con los métodos de fundición comunes. La seguridad de la información en Babilonia estaba tan avanzada que su sistema financiero pudo operar con una estabilidad que permitió el florecimiento del comercio internacional durante siglos. Shear. Hidrodinámica agrícola. Los autómatas del riego. El sistema de canales de Babilonia no dependía solo del trabajo manual. Se han encontrado vestigios de compuertas automáticas que funcionaban mediante principios de contrapeso e hidrostática. Cuando el nivel del agua en el canal principal subía demasiado, el peso del agua activaba un mecanismo de palancas que abría las compuertas de alivio, desviando el flujo hacia depósitos secundarios. Una vez que el nivel bajaba, la compuerta se cerraba sola por efecto de la gravedad. Este sistema permitía una gestión del agua las 24 horas del día sin necesidad de supervisión humana constante. Los agricultores de Babilonia disponían de robots de madera y piedra que garantizaban que sus campos recibieran siempre la cantidad justa de agua, evitando inundaciones y sequías. Esta automatización de la infraestructura básica es lo que permitió que Babilonia tuviera excedentes alimentarios masivos, permitiendo que una gran parte de su población se dedicara a la ciencia, el arte y la ingeniería, acelerando el progreso tecnológico de la ciudad. 13. Topografía de precisión, el mapa de bronce y la geometría global. El hallazgo de una placa de bronce con un mapa detallado de la ciudad y sus alrededores dejó perplejos a los cartógrafos modernos. A diferencia de otros mapas antiguos, que son representaciones simbólicas, este mapa babilónico mantenía una escala métrica constante. Las distancias entre los templos, los muros y el río estaban representadas con una precisión de milímetros. Esto implica que los babilonios utilizaban instrumentos de medición de ángulos y distancias similares a los teodolitos modernos. Probablemente utilizaban varas graduadas y espejos de alineación para realizar levantamientos topográficos del terreno. Esta capacidad para medir la Tierra con exactitud matemática les permitió construir canales de cientos de kilómetros con una pendiente de solo unos pocos centímetros por kilómetro, una proeza técnica que requiere una comprensión profunda de la curvatura terrestre y la nivelación de precisión. Babilonia no se construyó a ojo, se construyó sobre un plano de ingeniería perfecto. 14. Escritura de alta velocidad. La pluma estilográfica de los escribas. En una excavación de una antigua escuela para burócratas, los arqueólogos encontraron un objeto metálico alargado que no se parecía a los estiletes de caña tradicionales. Tenía una punta de bronce hueca y un depósito interior que aún contenía restos de una tinta basada en carbón y goma arábiga. Era, por definición, una pluma de depósito o estilográfica. Este invento permitía a los escribas registrar información con una velocidad y limpieza imposibles con los métodos tradicionales de mojar la punta. En una sociedad que movía miles de contratos y registros diarios, la velocidad del procesamiento de datos era vital. Este pequeño instrumento es el símbolo de una sociedad que valoraba la eficiencia y la tecnología para mejorar la productividad intelectual. Gracias a estas plumas, la burocracia babilónica fue una de las más rápidas y precisas del mundo antiguo, permitiendo la gestión de un imperio que se extendía por miles de kilómetros. 15. Biomecánica del paso, calzado ergonómico y amortiguado. Incluso en la vestimenta, Babilonia mostraba su genio técnico.
Se han encontrado sandalias de cuero cuya suela estaba compuesta por capas de diferentes materiales. Cuero endurecido para la base, corcho elástico en el medio y una fina malla de cobre para la parte superior. Esta estructura funcionaba como una plantilla de amortiguación moderna. Los artesanos babilónicos comprendían que el impacto constante de caminar sobre las duras losas de piedra de la ciudad dañaba las articulaciones y la espalda de los trabajadores y soldados. Por ello, diseñaron calzado que absorbía la energía del paso. Además, el uso de la malla de cobre ayudaba a disipar el calor del pie, actuando como un radiador térmico. Babilonia fue quizás la primera ciudad donde la ergonomía se aplicó a la moda diaria, demostrando una vez más que el confort y la salud de sus ciudadanos estaban en el centro de su desarrollo tecnológico. 16. Conservación criogénica primitiva. El uso del hielo en el desierto. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la estructura conocida como Yakchal. Aunque se asocia comúnmente con los persas, las excavaciones en Babilonia sugieren que ellos ya utilizaban versiones primitivas. Eran grandes cúpulas de adobe con muros de hasta 2 metros de espesor, construidos con un mortero especial hecho de arena, arcilla, claras de huevo, cal, pelo de cabra y ceniza, que era totalmente impermeable al calor. En estas estructuras, los babilonios eran capaces de almacenar hielo traído de las montañas o producido por congelación nocturna durante el invierno y mantenerlo congelado durante todo el ardiente verano. Esto permitía no solo el enfriamiento de bebidas y alimentos, sino también el uso de hielo para fines médicos, como la reducción de fiebres o la conservación de ciertos medicamentos químicos. Tener hielo en medio del desierto es una de las mayores proezas de la física térmica aplicada y un testimonio de que los babilonios no aceptaban las limitaciones de su entorno. 17. Conclusión. El despertar de la conciencia histórica babilonia nos ha dejado una lección que todavía estamos procesando. El progreso no es una garantía de futuro, sino un equilibrio frágil entre el conocimiento y la conservación del mismo. Al observar sus baterías, sus lentes, sus sistemas de climatización y sus máquinas de cálculo, nos damos cuenta de que no somos la primera civilización avanzada en caminar sobre este planeta. Nuestra visión del pasado, como algo primitivo, es solo un reflejo de nuestra propia arrogancia. Los habitantes de Babilonia eran ingenieros de la materia y el espíritu, capaces de crear un mundo de confort y precisión, utilizando leyes naturales que hoy consideramos modernas. Al redescubrir sus secretos, no solo estamos aprendiendo sobre arqueología, estamos aprendiendo sobre el potencial infinito de la mente humana. Babilonia no fue solo una ciudad. Fue un faro de tecnología que brilló en la oscuridad del tiempo, y su legado nos invita a preguntarnos, si ellos lograron tanto con tan poco, ¿qué estamos haciendo nosotros con todo el conocimiento que poseemos? La historia de Babilonia no está escrita solo en los libros. Está grabada en el metal que no se oxida, en el cristal que amplifica la luz y en el eco de una sabiduría que milenios después vuelve a nosotros para recordarnos que el futuro ya ocurrió una vez en las orillas del Éufrates.